Juni, no. ¡No! ¡Quédate allá! ¡No puedes rendirte! ¡Por favor, no vuelvas, señor Song! Empecemos este top por la chamana, que resultó ser una completa estafadora. Como es una estafadora, obviamente no podía ganar dinero honestamente y estaba llena de deudas. Aunque tenía un rol parecido al de Han Mineo de la primera temporada, su mente era mucho más débil, tanto que ni siquiera tenía una estrategia clara. Fue más bien suerte que haya terminado en un buen equipo y haya podido pasar algunas rondas. Aunque fue la primera en descubrir la salida secreta durante el juego del escondite extremo, terminó siendo traicionada por el jugador 100 y después provocó a Min-Soo sin necesidad, lo que llevó a que la matara. En resumen, ella misma provocó su final. Incluso abandonó a los seguidores que la apoyaban y salió corriendo. En general fue una de las concursantes más débiles en toda la historia del juego del calamar. Seguimos con Park Jong-sik. Como no tenía ninguna habilidad sobresaliente, fracasaba constantemente en los juegos, hasta que, por suerte, recibió un impulso en el juego de las piedras. Incluso en el juego de emparejarse, aunque podría haberlo evitado, se dejó llevar, fingiendo que no podía resistirse con tal de sobrevivir. Su carácter blando y su personalidad sumisa le impidieron matar a nadie y llegando a fin su vida en el cuarto juego. Su mentalidad y fuerza de combate fueron siempre las más bajas. Aunque si hubiese matado a Juni, podría haber pasado a la ronda de saltar la cuerda, fue eliminado tras ser traicionado por su propio equipo, que fue su madre. Otro jugador sería Jun-Ni, quien tuvo un final absurdo en la ronda de saltar la cuerda. Debido a su condición, su fuerza era aún menor que la del jugador Jong-sik, pero gracias a ese contexto especial recibió mucha ayuda de quienes la rodeaban. Tenía una gran habilidad para analizar situaciones y una increíble destreza con las fichas, al punto de poder ganar incluso en enfrentamientos difíciles. Logró esconderse bien siguiendo a Gi-hun, lo que le permitió sobrevivir. Era aparentemente una concursante que cualquiera habría descartado primero, pero gracias a su increíble suerte, ya que su rendimiento en los juegos fue bueno, logró avanzar bastante. Sin embargo, al llegar al juego del escondite extremo, se torció el tobillo y terminó dando luz, lo que afectó también la movilidad de dos jugadores. Esto contribuyó directamente a su muerte. Aún así quedó demostrado que tenía una condición física de primer nivel, ya que participó en los juegos sin necesidad de descanso tras el parto. Si no se hubiera torcido el tobillo, no solo habría superado la ronda de la cuerda, sino que con la ayuda de Gi-hun y Myung-gi, incluso podría haber aspirado a ganar el juego. Pasemos a Geum-ha, quien heredó el rol de madre fuerte del grupo 5. Fue uno de los personajes más polémicos de esta temporada. A pesar de haber vivido la guerra de Corea del 25 de junio, mantuvo una fortaleza mental impresionante incluso cuando se produjeron las primeras muertes. No solo mostró una voluntad férrea, sino que también inspiró a Jun-Ni a seguir adelante, logrando juntas una increíble victoria en esa etapa. En el juego de las fichas, motivó a Jong-sik recordándole la cara del estafador que los traicionó. En ese mismo juego superó la ronda imaginando la cara de la mujer que engañó con su esposo. Tenía una habilidad excepcional para motivar a los demás en momentos clave. Sin embargo, en el escondite extremo, los jugadores que habían recibido las llaves estaban en gran desventaja, por lo que débiles eran los principales objetivos a eliminar. Si no fuera por Hyun-ju, Geum-ha habría sido eliminada mucho antes. Si pasaba al juego de saltar la cuerda, seguramente habría sido una de las primeras en ser eliminadas. Una escena particularmente polémica fue cuando, por proteger a un bebé recién nacido, Geum-ha acabó matando a su propio hijo. Aunque genera debate, esta decisión puede interpretarse como una combinación del instinto maternal de evitar que su hijo se convierta en asesino, junto con su vocación como partera decidida a salvar al bebé desamparado. Esto resultó en una tragedia, pero también dejó un mensaje claro: en el juego del calamar, la humanidad no sirve de nada. Continuamos con Min-Soo, quien ascendió al grupo medio gracias al dopaje con fármacos. Logró un notable avance esta temporada. Hasta la temporada 2 apenas tenía presencia y era considerado uno de los concursantes más patéticos junto a Jong-sik, pero en la temporada 3, al recibir el impulso de dopaje, emergió como una figura clave. Mató a la chamana y logró superar el juego del escondite extremo.
También pasó la prueba del salto de cuerda, todo gracias a los efectos de las drogas, mostrando cuánto influye el dopaje incluso en este tipo de juegos. Aunque en la temporada 3 los juegos finales fueron algo más fáciles que los de la temporada 1, Min-Soo seguía siendo débil tanto en fuerza de combate como en estrategia. Eso lo convirtió rápidamente en un blanco prioritario. Al final, murió en un estado de alucinación junto a Semi, siendo eliminado del juego. Pasemos a Nam-Gyu, incluso más desastroso que Thanos, tuvo una evolución oscura. Al igual que Min-Soo, en la segunda temporada no se destacaba más allá de ser el lacayo de Thanos. Sin embargo, en la tercera temporada se unió a Myung-gi para formar un equipo y comenzaron a eliminar a otros concursantes indiscriminadamente. Era el típico personaje que se muestra débil ante los fuertes y fuerte ante los débiles. Aunque su habilidad de combate era promedio, tenía buen ojo para aliarse con los más poderosos, desde Thanos hasta Myung-gi, y al haber perdido toda humanidad, era ideal para el tipo de juego que exige matar sin vacilación. Sin embargo, debido a la fuerza de otros concursantes y su adicción a las drogas, se convirtió también en un fuerte candidato a ser eliminado. Dae-ho, el infante de marina temeroso, durante las primeras etapas mostró una actitud íntegra, incluso superior a la de Gi-hun y Jong-bae, hasta el punto de que nadie creía que estuviera participando solo por dinero. En el juego de las canicas demostró una habilidad extraordinaria. No obstante, se descubrió que en realidad había sido funcionario público y no un marín, y eso le jugó en contra. Durante la rebelión no pudo disparar bien ni conseguir balas. Como resultado fue marcado por Gi-hun y terminó muriendo en el siguiente juego. Sin embargo, el único error que cometió Dae-ho fue no haber conseguido municiones. Incluso si las hubiera conseguido, ya era una batalla perdida desde el principio, debido a la traición del frontman y la enorme diferencia de poder entre los equipos. Al final, la imagen heroica de Gi-hun, que decía querer salvar a todos, desapareció por completo. Dae-ho, quien había sido el concursante con el carácter más noble en la temporada 2, terminó convirtiéndose en la única víctima directa de Gi-hun, quien lo mató por decisión propia. Esto mostró un fuerte cambio en la personalidad de Gi-hun, sumido entre la culpa y la rabia. Ahora tenemos a Jong-dae, quien arrastraba la deuda más grande en la historia del juego, nada menos que 10.000 millones de wones, que sería alrededor de 7.3 millones de dólares. Con una deuda decenas de veces mayor que la de otros jugadores, ya no tenía nada que perder, por lo que pulsó el círculo una y otra vez, resignado a morir. Presionó constantemente a Gi-hun hasta descubrir secretos del juego y logró consolidar una facción en muy poco tiempo, demostrando un talento natural para manipular y convencer a los demás. Incluso pasó pruebas difíciles como el juego del hexágono con 5 personas, lo que demuestra que tenía un alto nivel de determinación y estrategia. En juegos físicos como el salto de cuerda tampoco se notó gran diferencia con los concursantes más jóvenes. Al igual que cuando traicionó a la chamana, Jong-dae mostró haber perdido por completo su humanidad, lo cual lo convertía en uno de los más adecuados para sobrevivir en el mundo del juego del calamar. De no haber muerto en una pelea cuerpo a cuerpo durante el juego final, su probabilidad de sobrevivencia habría sido muy alta. Representa claramente el tema que la serie quiso mostrar, cómo una masa de personas ignorantes puede formar una democracia equivocada, siendo Jong-dae el símbolo de este mensaje. Lo que hizo que Myung-gi sobresaliera por encima de otros participantes fue su capacidad para superar cualquier crisis. Sin importar lo difícil que fuera la situación, tenía una gran capacidad de análisis y era muy perceptivo, lo que le permitió sobrevivir en juegos como Luz Verde o Luz Roja o el juego de 5 personas. Incluso en el juego de emparejarse, aprovechó el momento exacto en que Young-mi se cae para salvarse, gracias a su reacción rápida. Aunque su fuerza física era inferior a la de otros hombres, demostró ingenio al usar un tenedor para matar a Thanos, incluso mientras era constantemente amenazado. Mantuvo su compostura y respondió con inteligencia en situaciones críticas. En juegos como el escondite extremo o el juego del calamar final, donde era necesario renunciar a la humanidad, no dudó en volverse despiadado, lo que le permitió sobrevivir hasta ser candidato a la victoria junto a Gi-hun. Sin embargo, perdió la confianza de Yuni por matar a Hyun-ju, quien la protegía. Además, su decisión de amenazar al bebé fue lo que motivó a Gi-hun a decidir matar a Myung-gi.
Otro gran jugador fue Park Jeong-bae, dueño de una pollería y amigo cercano de Gi-hun. Debido a su propia situación económica precaria, vivió una dolorosa experiencia al no poder ayudar a su amigo a conseguir trabajo. Entre todos los concursantes, se destacó por su gran habilidad en los juegos y su fuerza física. Gracias a su pasado como lanzador en un equipo de béisbol, fue el único capaz de superar el difícil juego de lanzar piedras en su primer intento. Excluyendo a algunos como In-ho y Hyun-ju, Park Jeong-bae fue uno de los jugadores con mejor preparación, incluso capaz de infiltrarse en zonas clave con Gi-hun. Sin embargo, su personalidad era algo tímida, lo que lo hubiera puesto en riesgo en juegos donde había que abandonar la humanidad, como el escondite extremo o el juego del calamar final. Si no hubiera formado parte de la rebelión junto a Gi-hun, posiblemente habría tenido más opciones de sobrevivir. Ahora vamos con Thanos, el troll del juego del calamar. Consumía una nueva droga escondida en su cuello y actuaba constantemente de forma exagerada, pero sorprendentemente tenía un buen rendimiento en juegos que requerían concentración, como luz verde y luz roja o el complicado juego del hexágono con 5 personas. Lo más destacable fue su frialdad y cálculo. En el juego de emparejarse, sacrificó a sus compañeros en el momento justo para sobrevivir y empujó a otros a la muerte con total indiferencia. Demostró una actitud de verdadero finalista. Era el tipo de concursante que realmente disfrutaba del juego y no mostraba ni una pizca de empatía al matar a otros participantes. Si no hubiera provocado a Myung-gi innecesariamente, probablemente habría llegado mucho más lejos. Aunque cayó derrotado sin poder contraatacar ante el frontman, su fuerza de combate era al menos de nivel medio alto. Con su cuerpo robusto, tenía capacidad para superar el salto de cuerda y el escondite extremo, e incluso era uno de los candidatos más sólidos al título en el juego del calamar final. Ahora pasemos a Gi-hun, quien tuvo un recorrido decepcionante en la temporada 3. Aunque ganó en la temporada anterior, su victoria se debió más a la ayuda de otros y a la suerte, por lo que no puede decirse que destacara por sus propias habilidades. Aún así, al tratarse de una reaparición, logró que muchos concursantes sobrevivieran en la prueba de luz verde y luz roja, bajando la cantidad de muertos en esa fase a menos de la mitad respecto a la temporada 1. En ese sentido, su capacidad de sobrevivencia fue superior a la de otros jugadores. A partir de la segunda ronda, los organizadores introdujeron juegos completamente nuevos, como si se burlaran de sus estrategias. Sin embargo, su plan de reunir a la resistencia y atacar fracasó totalmente. Eso lo llevó a perder a su mejor amigo Jeong-bae, quien murió por su culpa y luego, cegado por la ira, mató a Dae-ho, otro aliado. A diferencia de las temporadas anteriores, su liderazgo se vio empañado por la falta de responsabilidad emocional y mental. Matar a Dae-ho, uno de los concursantes más débiles, fue un grave error que traicionó el propósito de su reingreso al juego. Aún así, a diferencia de otros que perdieron por completo su humanidad, Gi-hun fue el último personaje que conservó un resto de compasión. Pero esa compasión queda en duda tras el asesinato impulsivo de Dae-ho. Ese solo hecho hace que todas sus acciones posteriores en el juego del calamar final pierdan coherencia emocional, dejando la sensación de que su personaje perdió fuerza narrativa. Pasamos a Hyun-ju, sin duda la gran protagonista de las temporadas 2 y 3. A medida que Gi-hun se desmoronaba emocionalmente en la tercera temporada, el liderazgo y desempeño de Hyun-ju se hicieron aún más brillantes. Su momento más destacado fue en el juego del hexágono de 5 personas, donde dio un consejo clave a Jeong-mi, permitiéndole ganar de inmediato. Además, enseñó una técnica para retroceder en caso de error, lo que acortaba el tiempo y aumentaba las probabilidades de éxito. Como líder de su equipo, tranquilizaba a los nerviosos, reprendía con firmeza cuando era necesario y lideró con empatía y autoridad a un grupo considerado el más débil, haciéndolo avanzar contra todo pronóstico. En una escena simbólica en el escondite extremo, llegó a tener todas las llaves del juego en su poder, reflejo del alto nivel de confianza que su equipo depositaba en ella y de su influencia decisiva en la historia. No obstante, al principio fue malinterpretada por su apariencia, y algunos concursantes llegaron a marginarla. Esto la puso en serio riesgo de morir en el hexágono de 5. Su mayor debilidad es su excesivo espíritu de sacrificio. Siempre está al borde de morir por proteger a otros, lo que la convierte en un personaje que constantemente activa su bandera de muerte. A pesar de su gran rendimiento y liderazgo, murió en el cuarto juego. Sin lugar a dudas, Hwang In-ho,
el frontman, fue el participante con mayor fuerza de combate y capacidad de supervivencia en el juego del calamar. Al igual que Oh Il-nam, se trata de un administrador que decidió ingresar al juego, pero mientras Il-nam lo hizo por puro entretenimiento, In-ho lo hizo porque tenía un interés particular en Gi-hun. Aunque pareció perder tiempo en el juego de la peonza, era evidente que lo hacía intencionalmente para distraer. Aún sabiendo todas las reglas de los nuevos juegos, demostró tener un sentido táctico y una capacidad de análisis sobresaliente. Como ex policía de élite, dominaba el combate cuerpo a cuerpo, dejó fuera de combate a Thanos y su grupo sin pestañear, rompió el cuello a otro concursante en menos de un segundo y además manejaba armas con gran destreza. Su nivel de combate era tan alto que incluso con grupos como el de Thanos, intentando interponerse, no representaban amenaza real alguna. En el pasado, él ya había participado en los juegos donde ganó asesinando a todos con cuchillo, y por eso fue ascendido a frontman. Pese a su brutalidad, Gi-hun logró perturbar sus convicciones internas, generando una grieta en su ideología. Aún así, In-ho siempre fue un profesional ante todo. Por eso, después de encargarse de la muerte de Gi-hun y ocuparse de los familiares sobrevivientes, se prevé que pronto se encargue de iniciar la versión estadounidense del juego del calamar. Y como suele pasar en cualquier serie o película, el bebé sobrevive. Esta regla no se rompe ni siquiera en El juego del calamar. El personaje Geum-ja se suicida al ver que su hijo, Jong-sik, fue eliminado tras intentar matar al bebé. Hyun-ju muere protegiendo a Jung-ni. Incluso, Gi-hun, al comprender la historia de Jung-ni, se sacrifica por el bien del bebé. Podemos decir que varios concursantes murieron solo por proteger a ese niño. En el caso de Gi-hun, su sacrificio parece estar motivado por la necesidad de redimirse tras ser el único que sobrevivió en el juego anterior. Así queda registrado como el ganador con las habilidades más bajas en toda la historia del juego. Un claro ejemplo de alguien que ganó de suerte. Y hasta aquí el video, nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos.